Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. En estos últimos 15 días, la evolución de la pandemia en Uruguay nos dio algunos sustos, con jornadas en las que se sumaban más de 60 casos nuevos y había hasta 500 personas enfermas simultáneamente. Eso además en un contexto internacional marcado por la segunda ola en Europa, con medidas drásticas que se van tomando en contra de la apertura, por ejemplo, toque de queda, confinamiento perimetral en ciudades o regiones. Entonces, valía la pena dedicar esta entrevista central hoy a pasar raya y retratar desde el punto de vista de las autoridades del Ministerio de Salud Pública en qué momento estamos, qué es lo que puede ocurrir. Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con el doctor Miguel Asqueta, director general de salud en el Ministerio de Salud Pública. Doctor Asqueta, le decía que tenía algunas preguntas de los oyentes que era conveniente incluir. Por ejemplo, estábamos recién desmenuzando números y nos deteníamos en los casos diarios, en algún día más de 60, ¿no? Dice Luis, el número de casos diarios hay que leerlo en relación a la cantidad de test realizados. Si se hace esa tasa, salvo algún día, no hemos pasado el 2%. En octubre el promedio fue 1,3%. 1,3% de casos confirmados sobre test realizados. Y además está ocurriendo que mes a mes se hacen más test promedio. Por ejemplo, en agosto el promedio fue 1.924 por día, en septiembre fue 2.102 por día, en octubre 2.706 por día. O sea, a más test realizados, más casos diagnosticados. Eso está bueno observarlo también, ¿no? Por supuesto, y tiene mucho que ver. Nuestra división de epidemiología nos ha enseñado mucho en eso. Fíjese, Emiliano, recuerda cuando hubo un mes y medio de, no discusiones, pero sí era un lleva y traiga con el número de test. Allá por abril, cuando el ministro, el doctor Salinas, en algún momento dijo, vamos a llegar a los 1.000 test. Lo recuerda muy bien, ¿no? Sí, sí. 2 semanas de notas periodísticas. Era una meta, era muy importante llegar a 1.000 test. Y nos preguntaron durante 15 días insistentemente, pero no hablo de ustedes, no fue como quejándome, nos preguntaron, la gente, los prestadores, los colegas, ¿por qué no llegamos? Y en aquel momento no llegamos, no porque no quisiéramos, tal vez no estaba la capacidad instalada, no había insumos, las importaciones de mucho insumo del extranjero estaban bloqueadas, bueno, no importa. Luego se desarrollaron test por el Instituto Pasteur, Universidad de la República. Hoy, si quisiéramos hacer 4.000, 5.000 test un día, los podemos hacer. ¿Pero a qué voy? En aquellos días que al número me quiero referir, recuerdan que había 300, 400, 600... 600 test en un día. ¿Y cuántos positivos había? Si apelamos a la memoria, 20, 25, 18, por decir números cualquiera del mes de marzo o abril, fin de marzo o abril, que nos preocupaba. Recuerdo muy bien que veíamos, ayer hubo 18 y hoy hay 26, qué problema. Y bueno, después el otro día había 20. Hagamos la proporción muy por encima mental de si hacemos 600 test y tenemos 20, y hoy hacemos 3.000 test, y como ayer, creo que fueron, bueno, no lo tengo en la memoria, 2.900, 3.000, y hubo 39. Una sencillísima comparativa, yo no soy rápido para los porcentajes. Ayer fueron 49 casos en 3.081. En 3.080 test, exactamente, 39 casos, y por allá por abril teníamos unos 20 y pico de casos en 600, 700 test. Es notorio que hay muchísima más capacidad de testeo, muchísima más capacidad de diagnosticar, porque además no se olvide algo. Si usted testeara a la gente que pasa por la vereda, presumiblemente el modelo nos dice que tendríamos menos, porque nosotros testeamos dirigidos. Sí, estamos buscando a las personas. Pero obvio, porque si yo fuera positivo hoy, mañana testean a mi esposa, a mis 2 hijos, a la persona que vive conmigo, a las 5 muchachas que tengo en la secretaría, o sea, con los que estamos permanentemente en contacto. Entonces, como testeamos a los dirigidos, estos porcentajes son alentadores, que de eso estamos hablando. Sí, el de ayer da 1,5. Exactamente. El de ayer da 1,5. Perdón, y lo invito a mirar esta noche el Teleberri del Canal Vasco. Probablemente uno de los mejores informativos europeos. Mire el grado que tienen ellos. No baja del 10%.
el norte del Estado español, el Mediterráneo, esas zonas incendiadas, como llamamos, no bajan del 10%. Con las mejores medidas sanitarias, las mejores zonas económicas, en los aspectos sanitarios y demás. Nosotros estamos en 1,5. Están muy mal haciendo todo lo humanamente posible. Después, otra consulta interesante que venía de la audiencia era a propósito de la cantidad de casos totales, ¿no? De ese número que también vamos siguiendo, ¿no? Y era una consulta que venía hoy de madrugada, muy pertinente, por otro lado. La tengo por acá, a ver si la encuentro, acá está. ¿Me pueden explicar cómo es que tenemos 414 infectados si en los últimos días, sumados, los casos nuevos fueron 582? Seguro. ¿Cómo se entiende? El razonamiento del oyente es: los que entraron hace 14 días todavía deberían estar, recién ahora estarían por salir, en el mejor de los casos, de la categoría de infectados. Y ni que hablar los que entraron hace 13 días, hace 12, hace 11. ¿Cómo puede ser que tengamos 414 si la suma total de los casos nuevos en 2 semanas, ese es que es el periodo crítico que siempre hemos considerado, da 582? Seguro, porque hubo un cambio en el criterio de lo que se llama recuperación epidemiológica. Ojo, el oyente dice, está bien que fallecieron algunas personas, que algunas se fueron del país, pero ¿cómo 414? No, lógico, esos pequeños números no son los que mueven la aguja. La recuperación epidemiológica son los días después que un un caso sospechoso que se confirmó, que dio positivo, que ese es el confirmado, la prueba laboratorial positivo, porque no hay otra forma de decir que alguien tiene COVID en nuestro país o que es un SARS-CoV-2 positivo, la prueba por test de PCR cambió. Pero no la cambió Uruguay, caprichosamente. Ya hace casi 3 meses que la Organización Mundial de la Salud, las sociedades científicas y las organizaciones y la academia internacional ha aceptado el criterio, y nosotros estamos en este momento trabajando con la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, con nuestro comité de expertos, y está el grupo científico asesor honorario de Presidencia de la República que avala todo esto, por la cual los 14 días que casi todo el Uruguay conoce, ¿qué querían decir en la recuperación? Una persona que tiene síntomas y además es positiva, a los 14 días, si habían desaparecido los síntomas, quedaba recuperado. Pero la persona sin síntomas, el asintomático, que es más del 80% de los positivos, también estaba recuperado, que ahí se llama recuperación epidemiológica, porque si usted no tuvo síntomas, la recuperación no es en fiebre, en tos o en lo que fuera, porque no tiene síntomas. Recuperación epidemiológica, que era cuando usted debía salir de su aislamiento domiciliario, dejar de tener toda esa máxima protección, era a los 14 días. Uruguay, no tengo la memoria si fue hace 10 o hace 12 días, no tengo el día exacto, creo que fue el último día por el 22, 23 de octubre, porque no lo tengo en la memoria honestamente. Hubo una disposición de la Dirección General de la Salud por la cual adoptábamos este modelo que ya está adoptado en todo el mundo. Entonces, ¿qué es? El criterio nuevo es que el asintomático a los 10 días queda libre. Exactamente. Queda libre de culpa. Hoy le hacen un test positivo a una persona asintomática, porque imaginemos que la llamaron por teléfono, es contacto de alguien y mire, usted tiene un test positivo. Esa persona no tuvo síntomas, se va para su casa, no tiene síntomas. A los 10 días se levanta el aislamiento y se llama recuperado epidemiológicamente. Entonces vamos a vivir unos días donde los números van a ser dispares. Podemos incorporar 40 nuevos, y si hace 13 o 12 días había 40, ¿me entiende? No bajan 40 hoy, bajan más, porque los de hace 10 días también bajan hoy. Ese es un poco el modelo que espero que se haya entendido, que se refiere a los asintomáticos. Los sintomáticos siguen con 14 días, y bueno, los que están internados a la alta médica, por supuesto, eso no varía. Es interesante esa explicación. Creo que no todos habíamos registrado ese cambio de criterio referido a los asintomáticos, que es el que está incidiendo en esta variación de los números que le preocupaba al oyente que planteaba la pregunta. Le agradecemos a Tiziana. Ella decía, o los uruguayos nos recuperamos a una velocidad desconocida para el mundo, o hay algo raro. No, la causa es esta que recién estaba explicando el doctor Asqueta. Por supuesto que preguntas a plantearle, doctor Asqueta, hay una enorme cantidad, hay que elegir. Entonces, voy ahora al caso concreto de Rivera.
Rivera. Acá tengo un mensaje, por ejemplo, llegó hace unos minutos, de Jorge, que dice: en mi caso como riverense no me preocupa solamente la cantidad de casos, que también preocupa obviamente, me preocupa la forma, me preocupan los brotes. Hablemos de Rivera, de eso y de lo que muchos entienden. Habría que ser más riguroso en el protocolo sanitario en Rivera. ¿Qué dice usted? Había que ser más riguroso y se fue. Se fue más riguroso, porque yo comparto exactamente lo que acaba de decir el oyente, que nos preocupan la emergencia de nuevos brotes. Mejor dicho, a ver, nos preocupa lo que puedan emerger, pero hace un mes atrás aproximadamente, o un poco menos, nos preocupó enormemente la emergencia de múltiples brotes en la ciudad de Rivera y en otras, ¿no?, del país, en Montevideo brotes, en Carmelo en aquel momento. Claro, pero Rivera tiene la particularidad de estar en la frontera seca, con tránsito fluido entre un lado y el otro, la ciudad de Rivera, la ciudad del Libramento, cuando del otro lado las cosas en relación a la pandemia son bastante más graves que acá. Entonces, nosotros tenemos dos fronteras, pero con la República Argentina, como es una frontera con río y bueno, y hay muy poco trasvasamiento por fronteras, por puentes o por vía marítima, no es tanto lo que está ocurriendo. No, con pero, el Brasil. Pero además, en cada ingreso desde Argentina se hacen hisopados, se hacen los controles, etcétera. Por eso lo decía, es casi imposible que alguien pase sin controles. Puede haber pequeñas fallas, pero se controla uno a uno. En el caso de Rivera eso es imposible. Porque son ciudades binacionales. Ahí está. Y entonces, por ejemplo, el tema de los ómnibus con compradores que llegan en los fines de semana en grandes cantidades. La primera objeción que se formula es: ¿cómo que se los deja entrar? ¿Cómo que se deja entrar a esa gente? ¿No debería prohibirse directamente? Sí. Bueno, por ahí vienen algunos de los temas, ¿no? Nosotros teníamos una actitud cuasi prohibicionista, le voy a decir la verdad, con el señor ministro, con el cuerpo del Ministerio de Salud Pública. Teníamos en mente proponer, como me está diciendo, casi que un cierre de los comercios, pero las autoridades sanitarias muchas veces son más duras, entiendo, que después los que tienen que tomar decisiones que tienen otros parámetros y conocen otras cosas. Se nos demostró algo. Emiliano, nosotros enviamos hace 2 semanas, unos 10 días, en plenos brotes que nos inquietaban mucho en Rivera, no recuerdo si fue hace 2 fines de semana o 3, se envió un equipo muy importante de fiscalización y por otra parte teníamos datos de las autoridades locales, Dirección Departamental de Salud, autoridades de ACE y demás. ¿Qué nos demostraron con respecto a esos ómnibus que están fotografiados y se cuentan por decenas, que vienen los fines de semana para hacer compras? Un gran negocio que no movía la aguja epidemiológica según los cálculos. Pero ¿sabe por qué? Son ómnibus que estacionan al lado brasilero y traen, no sé si 20, 25 personas por ómnibus, pero son 1 o 2 personas que van a hacer las compras. Llevan, no sé, electrodomésticos, demás, lo suben al ómnibus y las personas eran contratadas para luego, cuando pasan por la aduana, cada uno pasa mercadería por un valor de 300 o 400 dólares. Sí. O sea, los pasajeros están ahí para bajar el promedio de carga por persona. Por supuesto, para que el ómnibus pueda llevar $5.000, no sé, o $10.000 de mercadería sin problemas aduaneros. Pero las compras están centralizadas. Están centralizadas. Las compras las hacen 1 o 2 personas por ómnibus. Pero mire que los fiscalizadores nuestros son unos sabuesos rottweilers. Y cuando vinieron nos dieron el informe, nos decían, a ver, y nadie anunció que íbamos. Se cumplían los protocolos, no estaban atosigados de gente esos comercios famosos y demás, más allá que algunos, porque algunos siempre hacen las cosas mal y hay que gestionar el riesgo. Nosotros hablamos de gestión del riesgo en esos lugares. Algunos comercios se multaron, algunos se cerraron por varios días, algún free shop tuvo multas, o alguna clausura temporal por algunos días, pero no era lo que movía la aguja. Ahora, comportamientos de las personas sí movían la aguja. Uh-huh. Hubo algunos brotes que... Pero bueno, a ver, dejando de lado a esas personas, las de los ómnibus, que ahora usted aclara y es interesante, no son tantas como parecen. Las que bajan, no efectivamente, las que van a comprar son muchas menos. Bien, pero igual, hay un tránsito permanente de un lado al otro. Es cruzar la calle. Eso ocurre todos los días, independientemente de las compras especiales en ómnibus. Entonces, hay ida y vuelta de uruguayos y de brasileños, ¿no? Entonces, esa parte, ¿cómo se domina? ¿Compras o vida cotidiana? Por eso, vida cotidiana. Porque hay gente que se viene a asistir desde el Brasil al centro de salud de Rivera, o hay riverenses, ¿no? Uruguayos, pueden no ser riverenses, que cruzan a comprar un comercio, un supermercado, algo. Bueno, la gestión de riesgo implicó que se fuera mucho más exhaustivo con las medidas, que aunque nos parezca que está de más decir todos los días el uso del tapaboca, el uso del alcohol en gel, el distanciamiento físico sostenido,
el aforo de los lugares donde uno entra, tanto de un lugar como del otro, que fuera controlado, y algunos comportamientos. Fue notorio, y en esa planillita que yo les dejé, que van a envidiar otros colegas suyos, porque esa planillita de una hoja que tenemos nosotros en forma privada por las tardecitas, está los brotes. ¿Sabe lo que decían los brotes, Emiliano? Porque ahí entre paréntesis dice los casos, en este caso en Montevideo persiste el del INAU, el Hogar y tal otro. En Rivera había sucesivos brotes, por ejemplo, en algunos cultos religiosos. No hagamos mención a nombres ni de religiones más porque no nos interesa el caso, pero eran aquellos que no tenían protocolos, porque algunos cultos que se producen en todo el país con protocolos no dan prácticamente casos. Los que no tenían protocolo y su forma de practicar implicaba una aglomeración de personas, cantos y demás, generó muchos brotes, muchos, muchos, diría que más de una decena. Y nos decían, ¿por qué no lo prohíben? ¿Por qué no lo cierran? Bueno, más allá de ir a la libertad de culto y demás, que hubiera sido un problema, uno no solucionaba el problema. Porque en una ciudad binacional, si yo a usted le impido entrar a la casa esa de enfrente, donde hay 25 personas en una pieza más chica que esta, practicando una determinada reunión aglomerada y tal vez sin tapabocas y demás, ¿usted va a cruzar la calle? ¿Va a ir a 3 cuadras? Y va a asistir a una práctica similar. ¿Me entienden? Sí. No estigmatizo a nadie, solo describo situaciones que fueron controladas, que hoy por hoy se está camino a hacer protocolos para determinadas actividades. En estos días van a salir nuevos protocolos para algunas actividades que implicaban aglomeración, implicaban prácticas de determinados cultos y que se ha pedido que se estudien y a ritmo acelerado lo venimos estudiando, por dar algunos ejemplos. Pero bueno, y una medida más general para proteger al resto del país, que también se ha mencionado, cerrar Rivera hacia el resto del territorio nacional, ¿no? Dejar encapsulado y con el mejor protocolo posible el movimiento ahí de un lado al otro en la ciudad, pero que de Rivera hacia afuera y de afuera hacia Rivera no puede haber movimientos. Es un planteo que ha existido, realmente no creemos... Hoy hay unos piquetes de las Fuerzas Armadas, pero no llegan a este extremo, no extremo de impedir el paso, ¿no? No para nada, pero tienen efectos, no los piquetes en sí, pero las medidas en conjunto. Siempre pensemos que esto es como todas las políticas sanitarias, deben ser sinérgicas e integrales. Cuando hay medidas integrales y cuando la vigilancia epidemiológica, lo voy a decir por tercera o cuarta vez y no me voy a cansar de repetir esa palabra, algún día a mí probablemente me digan el señor vigilancia y el señor aglomeración. ¿Por qué? Cuando la vigilancia hace que los brotes sean controlados, los contactos cuarentenados, testeados y realmente no salgan de su aislamiento, ¿qué quiere decir esto, Emiliano? Que probablemente en un ómnibus interdepartamental o en un transporte que venga, imaginemos de Rivera a Montevideo por razones de estudio, enfermedad o de visita a un familiar, tal vez no vengan los positivos que creemos, ¿me entienden? Porque si seguimos eficazmente el caso, si seguimos los contactos, si cuarentenamos y la gente cumple a esa, el resto de la sociedad, presumiblemente o en cifras estadísticas negativas, la inmensa mayoría, no sería la que generó problema. Se generó problema, por ejemplo, recuerdan, con aquel grupo de fuerzas policiales que los días de las elecciones se habían trasladado en una camioneta, se confesó que no hubo medidas de protección permanente, como uso de tapaboca y demás, y surgió un brote importante. Mire la importancia que tuvo la elección nacional, que no fue en el acto eleccionario. Probablemente la presunción epidemiológica es que no fue el domingo 27, fue el sábado 26, el viernes 25, el jueves, cuando veíamos aglomeraciones en algunos comités, aglomeraciones como en este caso las fuerzas policiales en una camioneta, aglomeraciones en algún festejo, y bueno, esas cosas sí nos movieron un poco la aguja, no el acto en sí que estaba protocolizado. Bueno, en el final quiero preguntarle por una pregunta que va en el sentido contrario a estas últimas. Estas últimas iban por el lado de controles más estrictos, protocolos más rigurosos. Ahora le voy a consultar si no hay que flexibilizar el protocolo para los residenciales de ancianos. Brevemente, doctora Asqueta, el eco desde la audiencia. A propósito de Rivera, a propósito de los ómnibus que vienen de Brasil, dice una de nuestras oyentes, Vanessa, que es comerciante allí, las cosas son como las acaba de describir el doctor Asqueta. Además, las medidas de seguridad que tenemos nosotros los comercios son superiores a las del resto del país. Los ómnibus efectivamente tienen esa característica, no todos bajan muy pocos a hacer las compras,
está permitido que vengan con 50% de capacidad. Si ven 40 ómnibus, la cantidad de personas que entran a Rivera efectivamente, digamos que son 20. Y lo otro, casi nada de contagios en las empresas, en los comercios. Lamentablemente los brotes se dieron por descuido de ciudadanos, por otro tipo de factores, dice el oyente. Pero vamos al último tema que yo le proponía, residenciales, hogares de ancianos. Tengo esta carta que firman Ana, Carmen y Alicia. Dice, hace 10 meses hemos ingresado a nuestra madre a un residencial en Montevideo. A pocos días de llegar festejó sus 89 años con amigos, hijas, nietos, bisnietos y nuevas amigas del lugar. El residencial nos sorprendió muy positivamente en cuanto al cuidado, amabilidad, afecto permanente, preocupado siempre con la mejor atención tanto a los abuelos como a sus familiares. Estamos inmensamente agradecidas en ese sentido. Pero desde que se declaró la pandemia, las visitas y las salidas han sido muy restringidas, estas últimas canceladas para protegerlos, según directivas del Ministerio de Salud Pública. El coronavirus se ha instalado por tiempo indefinido y, entre otras, ha traído como consecuencia que los abuelos hace meses que no salen, no ven a sus nietos ni bisnietos, no caminan, no van a sentarse al parque. El desánimo, la angustia, la depresión se han ido instalando, afectando brutalmente la vida y la salud de nuestros padres. Traerlos a vivir con sus hijos no es una opción, porque no podemos atenderlos con los cuidados necesarios, ya que también nosotros, dice los firmantes, nosotros hemos pasado los 65 años. Nuestro pedido a las autoridades es en el sentido de revisar esta situación de los residenciales, flexibilizar las reglas de tal manera que los abuelos puedan salir 1 o 2 veces por semana con el protocolo necesario, como hacen los funcionarios que trabajan allí, por ejemplo, y también, claro, con el compromiso responsable de la familia. El encuentro familiar, salir del aislamiento, es algo esencial para la salud de todos. Ellos se sienten presos y abandonados a pesar del esfuerzo que en el residencial hacen para ampararlos y contenerlos. ¿Qué dice usted, doctora Esqueta? Que estamos absolutamente de acuerdo que los tiempos de pandemia trajeron un empeoramiento en algunas patologías crónicas, en algunas situaciones de poblaciones vulnerables, como el anciano, como grupos de personas que conviven con discapacidad y que la propia vulnerabilidad ha hecho que se los proteja más, pero que por otra parte es indispensable que tengan actividad social, deportiva, fisioterápica y demás, y que convivan y que salgan al aire libre y que tengan los vínculos sociales que los que a veces salimos y andamos trabajando, caminando y cruzamos a la plaza, las tenemos. Nos preocupa enormemente y ahí tenemos que saber gestionar el riesgo. Para ser muy breves, Emiliano. Está claro que esa población hay que protegerla. Es lo primero. Porque ahí está el riesgo más serio. Ahí está el riesgo y ahí estuvo el disparo en algunas comunidades y algunos países del primer mundo, donde, como hoy decía, por ejemplo, el norte del Estado español, se disparó básicamente en base a brotes en los mal llamados hogares de ancianos y luego se descontroló la pandemia, entre otros motivos. Entonces, veamos ese equilibrio y desde ya le estamos diciendo no solo a los oyentes que enviaron la nota, sino Ana, a todo quien Carmen quiera y escuchar. Alicia. Exacto. Se está en una revisión permanente. A ver, tal vez... ¿Existe la posibilidad de que se flexibilice estos criterios? Yo no llamo flexibilización, sino adecuarlo a la realidad de esta sindemia, que sería un capítulo entero para hablar el concepto de sindemia. Con mi amigo, el gerente general de ACE, el doctor Eduardo Henderson, venimos de Tacuarembó a hablar de la sindemia, que es esa sinergia entre lo que es la pandemia más las otras enfermedades que existían en la persona o en las comunidades, se sinergian y generan en forma potencial más a veces luego algún daño, que es lo que hay que gestionar. Muy brevemente es un poco el concepto. Primero, antes que nada, proteger. Primero, antes que nada, que no nos ocurran los brotes. Y primero, antes que nada, tratar de tener gestionado el riesgo. Pero sabemos que en ese balance lo que no puede pasar, que las personas terminen mucho peor. En estos meses hemos transitado una forma. Estamos hablando de depresión, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de consecuencias. Estoy convencido, y hablo a título personal en este momento porque no está planteado institucionalmente, que luego de estos 8 meses, que nadie nos dijo cuánto iba a durar esta fase de la pandemia, y lo sumo al hecho climático. Vivimos en el Uruguay y el clima nos va a ayudar a lo que yo le digo. Le digo como médico de 30 años dedicado a ver muchas veces personas con enfermedades crónicas no transmisibles y muchos de esos ancianos. A ver, tendríamos que procurar ir a un esquema donde, en primer lugar, la responsabilidad del ciudadano, que es el familiar, el cuidador, sea mayúscula. No podemos exponer a la persona, al anciano, a que si lo queremos sacar a la plaza
algo que sería deseable. Uno vive en un barrio, está en un residencial, imaginemos, y tiene a una cuadra una plaza de las miles que hay, centenares que hay en Montevideo o decenas que hay en los pueblos del interior. ¿Qué sería lo deseable? Que a las 11 de la mañana hoy, del brazo con alguien que tal vez adentro del hogar lo está cuidando y está en contacto, interacción estrecha, ese anciano camine hasta la plaza, dé un par de vueltitas, se siente, vea pasar a las personas. ¿Qué deberíamos tener? La adecuada gestión del riesgo. Uso de las mascarillas, distanciamiento social. Si salió el anciano que hasta ahora no ha salido, no lo pueden rodear las 5 vecinas del barrio que no lo ven hace tiempo y estar alrededor con una romería. No podría venir la persona que casualmente tiene libre a las 11 de la mañana a sacarla del brazo, ¿me entiende? La sobrina que justo no fue a la facultad, bueno, no es así. Pero en esa ecuación que deberíamos conformar de familiares cercanos que tengan actitudes responsables todos los días, que sabemos, ¿sabe qué, Emiliano? Pero ¿cómo se daría uno íntimamente, ¿cómo se daría el intercambio con los familiares, justamente? Porque que un funcionario del residencial saque a caminar al residente está perfecto, se entiende. Que lo lleve a la plaza, ni que hablar, por favor. Exacto. Es elemental en esta época del año. Ahora, ¿y la interacción con la familia? ¿Cómo? Bueno, lo que está limitado por los protocolos, y por eso le decía que no tengo la respuesta hoy, y hay un grupo específico en el Ministerio de Salud que lo lidera la subdirectora general de la Salud, la doctora María Giudici, que además tiene expertise en esta área médica, está estudiando es cómo gestionar que los familiares que por protocolo tienen bastante restringida la visita, porque si el familiar ingresa y es positivo, se producen los brotes, pudiéramos tener un mecanismo por el cual esos familiares aumentaran la interacción. Se me ocurre una fórmula mínima, ¿no? Que se encuentren en la plaza, o sea, ¿no? Que el enfermero lleve al residente a la plaza y en la plaza se produzca el encuentro con una cierta distancia, al aire libre. Eso ya sería un cambio. Nos han planteado varias alternativas a nivel informal y personas entendidas, gente vinculada a la epidemiología, a la infectología y demás, en forma aislada, tiro 2 o 3 cosas. Cada vez más los uruguayos vamos a tener acceso a métodos diagnósticos. Por ejemplo, los test serológicos que todavía no son de uso aconsejado por el momento de la epidemia en forma masiva, nos podrían decir que nosotros tuvimos la infección por coronavirus hace más de 15 días, ¿me entiende? El famoso test serológico, si nos da inmunoglobulina G positiva, quiere decir que yo hace más de 13 o 14 días que tuve la epidemia y no sería contagiante. Podríamos pensar en fórmulas, pero no digo que esto sea lo que va a pasar. Lo que estoy diciendo es que el conocimiento nos lleva a que tal vez personas en una familia que tuvieran esa positividad, que es la positividad buena, le llamamos. Quien es positivo en la inmunoglobulina son los anticuerpos, que quiere decir que yo ya tuve el coronavirus hace más de 15 días. Hoy esas personas no serían contagiantes, no estarían contagiando a otras personas. Acaba de lanzarse un método rápido en Tacuarembó. No estoy diciendo, lo voy a aclarar aquí, que se vaya a usar en un familiar para poder ingresar a un LPEM, que quede claro. Pero en la medida que veamos en el terreno, que eso se acaba de decir el martes, cómo funcionan estos nuevos test, más económicos, más baratos, ¿quién le dice que en base a la conjunción de certificaciones de personas que no tengan el coronavirus, familias que puedan contactarse con ellos e interacciones con el medio ambiente o con la sociedad, pero con distanciamiento, con cuidados y demás, no podamos encontrar una fórmula? O sea, no estoy diciendo cómo, pero que estamos preocupados, estamos preocupados. Lo que sí está diciendo es que va a haber algunos cambios en el protocolo con respecto a residenciales de adultos mayores. Los tiene que haber, Emiliano. Los tiene que haber, porque si los ancianos de los establecimientos, si las personas con enfermedad crónica no están visibles, si los cardiópatas, hipertensos, diabéticos, obesos, estoy nombrando los grandes conjuntos, los EPOC, los grandes fumadores, no tienen verdaderas formas de poder realizar todo lo que venían realizando en cuanto a terapias, fisioterapia, psicomotricidad, además, interacciones, salir a hacer deportes, caminar por una plaza y demás, va a estar peor la salud en un futuro. Pero no va a ser, y en eso me quedo muy tranquilo, culpa de nadie. Solo aquel pequeño virus que algún día llegó al Uruguay, que si lo podemos gestionar, si la paciencia no nos agota, que no creo que nos agote, hemos aguantado mucho los uruguayos, y si gestionamos esta crisis, que la pandemia es una crisis, hasta el momento en la cual podamos, en base a ese enorme control, y que algún día el genio epidémico hará que esta pandemia se vaya, podemos gestionar adecuadamente esta crisis, el futuro va a ser mucho mejor de lo que pensamos.
Doctor Miguel Asqueta, director general de Salud, Ministerio de Salud Pública, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, como siempre, por supuesto, por poner a la gente todo esto que queríamos transmitir. Ya volvemos, viene la tertulia de los jueves.